Buenos días, no sé si está bien ahorita la transmisión. Perfecto, podemos arrancar entonces. Bueno, el tema del que vamos a hablar el día de hoy titula disfonía y pues a mi parecer es un tema muy amplio debido a que abarca demasiadas enfermedades y no solamente abarca demasiadas enfermedades, a la vez el tema es manejado de manera integral por diferentes especialidades. Obviamente el otorrinolaringólogo es el que de repente comanda ese tipo de equipo integral, pero el equipo integral es masivo y muchas veces las tareas de cada sector, vaya a ser digamos psicología o fonoaudiología, ¿no? Tienen en ocasiones un rol más que el otro. No todos llevan el mismo rol ni es la misma fórmula para todas las enfermedades. Entonces arrancamos con el tema llamado disfonía. Antes de comenzar, quiero mostrarles que vamos a hablar con artículos con nivel de evidencia de grado de recomendación A en su mayoría, ¿no? Para recordarles, el grado A son estudios de metaanálisis con ensayos clínicos controlados aleatorizados, lo cual esta investigación al respecto no modificará la confianza ni el resultado. Vamos a introducirnos al tema hablando de la prevalencia antes del concepto. En cuanto a la prevalencia, pues ocupa un 47% en toda la población en general. Es más frecuente en los profesionales de la voz, o sea, locutores, cantantes, maestros. ¿A qué se llama profesional de la voz? Es todo profesional de la voz aquel que usa como instrumento su voz, ¿no?, para trabajar. Es más frecuente en mujeres, 6 a 4. La prevalencia en niños viene a ser solamente del 24%. Igual viene a ser algo elevada con relación a la tercera edad, por ejemplo. Y su pico está entre el 8 y el 14%. Esta enfermedad tiene un impacto laboral y social muy fuerte, debido a que los gastos económicos, cuando hablamos de seguros, son muy amplios. La patología puede ser de una intensidad moderada, pero requiere permanente atención, consultas con fonoaudiología, por ejemplo. Entonces, esto viene a hacer que los costes sean más amplios. El ausentismo laboral también, debido a que la persona con disfonía, pues si no acude al trabajo, la empresa o la fábrica está perdiendo. Y si acude al trabajo pero está con disfonía, el rendimiento no es el óptimo. Tenemos una etiología multifactorial en este caso, por eso, como les comenté, el manejo es multidisciplinar. Generalmente, el diagnóstico de la disfonía, un paciente lo deja pasar, y esto puede tardar hasta unos 4 años como promedio en ser diagnosticado. Vemos que en la consulta de medicina familiar o medicina general no se hace ese estudio llamado laringoscopía, que es el estudio gold estándar para ese tipo de enfermedades. ¿Qué se hace? Pasamos a los antibióticos, ¿no? Muchas veces la penicilina, el createnforte, acompañado de su corticoide, podría ser una dexametasona, de rutina, ¿no? Es un tratamiento empírico que, de acuerdo a la evidencia, pues los tres, incluido el tratamiento antirreflujo, no han demostrado grandes cambios. Por ejemplo, los antibióticos. Hay un estudio que nos dice que de un volumen amplio de pacientes con disfonía, en los cuales tenían diagnóstico de una laringitis, se dio a cierto grupo antibióticos, sin haberles hecho ni siquiera un cultivo o una laringoscopía, y a otro grupo sin antibióticos. Se vio que el uso de antibióticos no mejora la disfonía, ¿no? Entonces, no es un tratamiento empírico adecuado. El tratamiento antirreflujo, lo mismo. Vamos a hablar luego de dos patologías que son la enfermedad del reflujo gastroesofágico y el reflujo faringolaringeo, que son diferentes. Entre estos dos vamos a ver que la disfonía tampoco no tiene gran repercusión cuando la enfermedad es por el herpes. En cuanto a los corticoides, de la misma manera, podemos muchas veces causar mayor perjuicio que hacerle bien al paciente, ya que a veces el paciente tiene patologías como comorbilidades, un estado diabético, ¿no? Hipertensión arterial, por ejemplo, y al paciente tampoco se le va a disminuir la disfonía. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el diagnóstico correcto antes del tratamiento. Entonces, ¿estamos en lo incorrecto? De repente sí, ¿no? Sabemos que se asumen diagnósticos sin exploración física. No se interpreta adecuadamente lo que se observa y no se realiza la laringoscopía. Por ende, el tratamiento basado en conocimiento erróneamente fundamentado nos va a llevar por un mal camino.
Tenemos que hacer un tratamiento correcto que sea temprano. Si hacemos un tratamiento que sea correcto, que sea temprano a nivel de la laringe, la recuperación funcional también va a ser temprana. Pero si nos tardamos varios años en hacer el tratamiento correcto, de repente la recuperación no llega a ser al 100%, más si hablamos de un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces la importancia del diagnóstico correcto y temprano es muy importante. Vamos a la definición de esta patología. La disfonía es un síntoma. Un síntoma que tiene pues un diagnóstico clínico, y el diagnóstico clínico es evidente, ¿no? Ya que la ronquera, pues en una persona, ya cuando hablemos de calidad de voz, vamos a ver que está alterada. Las alteraciones de la producción y o calidad de la voz, además del tono o el volumen, es lo que caracteriza la disfonía, y esta afecta a la calidad de vida laboral y o social. Para comenzar de hablar de disfonía, pues hablemos de cómo se produce la voz, ¿no? Tenemos ahí la vía aérea inferior, donde viene la intensidad. Esta intensidad, que está aquí desde los pulmones, pasando por los bronquios y la tráquea, llega a la subglotis, para pasar con una presión y hacer que las cuerdas, aquí la vemos en un corte coronal, esta presión pase de abajo hacia arriba. Esto lo vamos a recordar después en fisiología, pero aquí se produce entonces la voz, ¿no? Y luego de eso tenemos aquí arriba otras estructuras anatómicas que nos van a dar de repente el timbre, ¿no? Y vamos a hacer aquí la articulación de la voz. Pero esto tiene que ver más con el habla. Y esto, por si acaso, tiene que ver con otro tipo de enfermedades que no son disfonía, que muchas veces pueden uno relacionar. Estas van a ser tratadas en otro tema. Entonces, las etapas de la producción de la voz en este esquema vienen a ser la etapa respiratoria, que es muy importante, y la etapa fonatoria. En esos dos vamos a hablar de disfonía. Si hablamos de patologías de resonancia, que están aquí en la rinofaringe o en los senos paranasales, o de articulación, que también está aquí, en la boca, en la lengua, hasta en los dientes, ¿no? Ya nos estaríamos hablando de un sistema que es de disfonía. Nos vamos a abocar a estos dos primero. Un recuerdo anatómico breve de lo que es la laringe. Un poco de recuerdo anatomofisiológico. Esto que vemos a la derecha es histórico, ¿no? Es un cuadro de un profesor de música, Juan Manuel García, hace más de un siglo, quien decía cómo es que el humano emite este sonido. Y él tenía mucha curiosidad para verlo e introdujo este espejito, que es un espejo de odontólogo, ¿no? Él se prestó y de repente este personaje tuvo un Mallampati 1 o de repente un -1, porque con solo abrir la boca él podía ver su epiglotis. Acercó hacia un espejo la luz del sol, colocó ese espejito y pudo verse las cuerdas vocales, ¿no? Y ahí es donde comienza toda la historia de poder hacer esto que hacemos hoy en día. Se llama laringoscopía. Puede ser flexible, puede ser con luces estroboscópicas, puede ser como esta rígida, pero es una forma de poder ver las cuerdas vocales. Con ella podemos grabar en video las cuerdas vocales. Con ella podemos hacer el seguimiento en un pre o en un post operatorio, ¿no? Entonces es muy importante poder ver las cuerdas vocales desde un punto que podamos analizar. Hoy en día, inclusive los terapistas de la voz, los fonoaudiólogos que practican fonometría, también pueden hacer esto con una certificación adecuada. Los médicos, todos deberíamos saber ver una laringe en condiciones normales, como lo vamos a ver ahora. Esto es la estructura llamada laringe. Es un órgano de cuerda, como se puede ver aquí, como las guitarras, que también se puede afinar, y de dientes. Tiene como funciones, aquí arriba vemos que es como un perro guardián, ¿no? Protege a la vía aérea, protección. Y por ahí también respiramos. Cuando se juntan las cuerdas produce la voz y también produce la función esfinteriana. La función esfinteriana consiste en que con que tengamos cerrada la laringe, se pone firme todo el tórax y al haber esa firmeza podemos hacer actividades físicas como en este caso el levantamiento de pesas, en el trabajo de parto, ¿no? Y inclusive en la defecación. Bueno, en cuanto a lo que es la laringe, se encuentra en el centro del cuello. Está entre las vértebras cervicales C3 y C6 y mide 4.5 por 4 por 3,5 antero-posterior, ¿no? Y está en la parte más anterior del cuello. Como terminología, pues se usa hoy en día los términos de pliegues vocales, lo que se llamaba antes cuerdas vocales verdaderas,
y bandas ventriculares, los que también se llamaban antes como falsas cuerdas vocales. El epitelio que las reviste es netamente respiratorio. Y el epitelio que está en las cuerdas vocales es un epitelio plano certificado, ¿no? Entonces son diferentes epitelios. En el epitelio que está en toda la mucosa tenemos péptidos, tenemos mucina, ¿no? Y tenemos geles mucosos que la protegen. Y de repente esta protección, hablando de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, es la que retrasa su diagnóstico. Tenemos que está constituida por cartílagos. Vemos aquí que está la tráquea y armamos esto, ¿no? El cartílago cricoides, por arriba de este cartílago está el cartílago tiroides, vemos por atrás y arriba que está el cartílago epiglotis. Y como referencia tenemos aquí el hueso hioides. Aquí cartílago epiglotis. En cuanto a los músculos, pues hay músculos superficiales como los cricotiroideos, hay músculos posteriores como los cricotiroideos posteriores y los interaritenoideos como los más importantes, ¿no? Hay músculos también laterales y músculos accesorios. Los músculos más importantes deben ser estos tres. El músculo cricoaritenoideo lateral, que produce la abducción, ¿ya? Y este que es el músculo cricotiroideo, que produce la tensión de las cuerdas vocales. A esto me refería cuando hablábamos de la guitarra. Y el cricoaritenoideo posterior, que es el músculo dilatador, el músculo respirador por excelencia, es el músculo cricoaritenoideo posterior. Entonces, cuando este músculo funciona, hacemos abducción. Y el lateral hace lo contrario, no es antagonista, hace la abducción. Entonces, con la abducción más la tensión del cricotiroideo, lo que estamos haciendo es producir la voz y de repente más aguda mientras más tensión haya aquí. Bueno, esto es la glotis. Ya estamos pasando a una imagen endoscópica, ¿no? ¿Hay diferencias entre las cuerdas vocales? Pues sí, por su aspecto. Algunas pueden ser vestibulares y delgadas como son estas, y las de abajo pueden ser vigorosas y espesas. Por su dirección y también por su estructura. Vemos que las cuerdas vocales o los pliegues vocales son más musculares y las bandas ventriculares están más formadas por ligamentos y mucosa. Aquí está el corte coronal, de que ambas tienen diferentes estructuras, ¿no? Esta, la mucosa, lo que vemos aquí, es la que va a producir la voz de acuerdo a esta, de acuerdo a sus 5 capas. Vamos a ver luego que estas 5 capas, cada una tiene una función. O sea que eso, hablando de fonocirugía, tiene mucha importancia. Aquí están las diferencias que decíamos, ¿no? Por su aspecto, por su dirección y por su estructura, por sobre todo. Y la configuración externa, pues vale la pena recordar un poco de que a nivel de cuello tenemos este paquete vasculonervioso que está muy próximo, por lo cual al hacer una cirugía a nivel de laringe se debe de tener muy en cuenta. Menos mal, este paquete vasculonervioso está protegido por este músculo, que es el esternocleidomastoideo. También hay que tomar en cuenta las diferencias, ¿no? De laringe de adulto y de niño. Esta, que es la de adulto, tiene una forma más cónica, en cambio la del niño vemos más que es como embudo. ¿Esto tiene su importancia? Pues sí. Por ejemplo, el lumen en el niño es de 5 milímetros, en el adulto es de 10. Tenemos una infección, va a haber un edema de 1 milímetro en el lumen del niño, por lo cual vamos a ocupar el 64% solamente va a tener para poder respirar. En cambio, al adulto no le afecta mucho, solamente un 35%. Las estructuras anatómicas, la epiglotis viene a ser de tamaño más grande en relación a lo que es en el adulto cuando ya está terminado todo el desarrollo. Esto de repente solamente nos ayuda para hacer esto, la intubación, ¿no? Colocamos al paciente en decúbito dorsal, una pequeña almohada, y con un laringoscopio rígido, de repente vamos a poder colocar en la epiglotis y vamos a poder ver mejor las cuerdas vocales. Pero hay que tomar muy en cuenta esto, ¿no? Lo de la superficie, el lumen, ya que hay varias patologías, solamente la catarral, para tomar en cuenta, ya nos puede producir una alteración de este nivel. Vamos a recordar las funciones. La respiración, ¿no? Decíamos que hay una función involuntaria a este nivel y bueno, también hay centros corticales y subcorticales para una función voluntaria para poder hacer eso. La función esfinteriana que decíamos actúa también en la deglución. En la tercera fase de la deglución, que es la faringia, ¿no? Se cierra la epiglotis y con ello pues podemos proteger la vía aérea. Tenemos el esfuerzo postural, que también es parte de la función esfinteriana. Y bueno, lo que nomás nos interesa ahora, que es la función fonatoria. Para el mecanismo de la fonación, podemos decir que hay varias teorías, pero la teoría que manejamos es la teoría mioelástica,
aerodinámica de Van den Berg o mucoondulatoria de Pevelot. Esta consiste en la coordinación de una presión subglótica y la elasticidad y tensión vocal. Estamos viendo aquí la función del músculo cricotiroideo. Al hacer esta tensión, ¿no? Como ven aquí, estamos produciendo sonidos más agudos. Es uno de los principios de la cirugía de feminización de la voz, por ejemplo. Las cuerdas vocales. Este es un corte de una cuerda vocal, un corte histológico, para ver las 5 capas. Bueno, en realidad tiene 3 capas, que son la capa epitelial, la ligamentosa y la muscular, pero la vamos a subdividir en 5 capas. Esta capa se va a llamar la lámina propia. La lámina propia está formada por una capa superficial, que es el espacio de Reinke. La función del epitelio es proteger de los efectos nocivos. La función de este espacio de Reinke o la capa superficial de la lámina propia es un amortiguador. Vale decir, si la cuerda vocal, uno al gritarla está azotando, pues este amortiguador es el que nos va a proteger. Y es el que también va a empezar a inflamarse cuando tengamos esta patología llamada el edema de Reinke. Luego tenemos otras 2 capas que son menos amortiguadoras, pero que protegen de la misma manera al músculo vocal, que es la capa intermedia y la capa profunda de la lámina propia, formadas por el ligamento vocal. Y por último tenemos aquí el músculo vocal, que es el que va a hacer la aducción para que puedan moverse las demás capas. Entonces, en dicha estructura se insertan varios músculos laríngeos extrínsecos. Nos muestra lo siguiente. Tenemos ahí la estructura de la laringe. En el interior de la laringe se encuentran las cuerdas vocales. Dos músculos como 2 labios horizontales situados dentro de la región glótica. En la vista coronal, la laringe cumple 3 funciones principales: la respiración, protección de la vía aérea y fonación. El proceso de emisión o fonación corresponde a la producción de sonido utilizando el aire. Van a ver que empieza el aire a separar abajo y empieza arriba a juntar. Entonces, estas 2 hojas que ustedes van a poner y van a soplar, nunca se van a separar. ¿Pero qué van a hacer? Van a empezar a hacer ese movimiento mucoondulatorio, ¿no? Ese es el efecto de Bernoulli. Ahí está, fíjense nuevamente en un corte coronal, como el aire se concentra en esta etapa y empieza a subir. Esto se divide en 4 etapas y juntas se llaman ciclo vocal, descrito por Girano. Este ciclo vocal tiene sus diferencias, ¿no? Llamada frecuencia fundamental tanto en el varón como en la mujer. Bueno, pasamos al tercer punto, ya después de haber recordado un poco la anatomía y fisiología, para hablar del diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, podemos decir que la calidad de vida es más importante que la vida misma. Hay que hacer una historia clínica completa, ¿no? Debemos de ver diferentes parámetros para hablar de disfonía. El género, ¿no? Es importante, ya que en el varón la voz va a ser más grave y en la mujer va a ser una voz más aguda, en parámetros generales. En cuanto a la edad, ¿no? En la voz en el adolescente puede tener ciertas variaciones y también ciertas patologías, inclusive psicológicas, que pueden afectar también con la voz. Eso lo vamos a ver con disfonías funcionales. La ocupación, ¿no? Si es una persona que trabaja con la voz, como esta, tenemos que pensar en que esta persona tiene que reeducar la voz. Es como ir al gimnasio. Si alguien va a hacer esfuerzos físicos que exigen mucho, ¿no? Se va a preparar los músculos de acuerdo a esa exigencia. Tenemos que ver también el ambiente de trabajo. Una persona no puede estar en contra, ¿no? de la marea. Si un profesor va a empezar a dar clases y va a empezar a limpiar la pizarra, pues este polvo le va a entrar por la boca a la laringe y esto le va a jugar en contra. Los hábitos son muy importantes. El fumar no solamente afecta a las cuerdas vocales, sino también nos puede llevar a una patología llamada cáncer. El alcohol, hay ciertos alimentos que van a hacer una resequedad de la mucosa. La mucosa debe de estar bien hidratada para producir la voz. Y bueno, no hacer el abuso vocal, ¿no? Como este personaje que se fue al karaoke sin calentar ni hacer todas las indicaciones que se deben hacer para poder usar la voz a esa intensidad. Hay medicamentos como los antihistamínicos, por ejemplo, que muchos los usan para una rinitis alérgica.
pero no tomamos en cuenta que como efecto secundario podemos resecar también las cuerdas vocales. Los antipsicóticos también, y qué decir, los corticoides intranasales. Eso está demostrado, ¿no? Que una persona con tratamientos crónicos con corticoides intranasales tiene como efecto adverso una resequedad de la mucosa laringe. Los antecedentes quirúrgicos también son importantes. En este caso, pues en una cirugía, por ejemplo, de tiroides o un cáncer de tiroides, tenemos que tomar en cuenta que no estén dañados los nervios laringeos recurrentes. Por ejemplo, al hablar de cáncer nada más, ¿no? Tenemos este estudio en el cual vemos que estos pacientes con historia clínica fueron diagnosticados en un 17%. Y pacientes que se les hizo laringoscopía más estroboscopía fueron diagnosticados en un 100%. Entonces, con esto me estoy introduciendo a la importancia de lo que es la laringoscopía y estroboscopía. La historia clínica completa pues tiene que ver con la sintomatología, ¿no? Tiene que haber una sospecha, o bien se ignora, o hay una probabilidad de malignidad. El examen físico pues o confirma, o nos descarta, o nos da un nuevo diagnóstico. Y los hallazgos pues tienen que ser de acuerdo a la magnitud. Hay que observar y evaluar funciones mediante la endoscopía, que puede ser rígida o flexible, la estroboscopía y la laringoscopía indirecta o directa. Hoy en día vamos a hablar más de lo que es la indirecta, perdón. Bueno, esto es la laringoscopía indirecta. En ella vamos a describir nuevamente este espejito, ¿no? El espejito de García, por su descubridor, que tiene que estar calentado y mediante él podemos hacer, tomando con la mano derecha el espejito laríngeo y la mano izquierda la lengua del paciente, ver, como vemos aquí, el reflejo de las cuerdas vocales. Este método todavía se utiliza, ¿no? Y todavía lo pueden usar en medicina familiar, ya que no todos disponen de una torre de endoscopía en todos los consultorios, más si es de medicina general. Esto es algo que sí pueden practicar y sí pueden ver. En cambio, ya en un consultorio de otorrinolaringología sí podemos hacer este estudio que se llama endoscopía. Tenemos aquí, mediante una computadora, se adapta esto que se llama, primero, las dos partes, ¿no? La telecámara, por un lado, y por otro, la fuente de luz. Ambas van conectadas a esto, que es el laringoscopio. Se puede decir que es el arma del laringólogo para poder ver las cuerdas vocales. Mediante esta óptica, que tiene diferentes angulaciones, es como un telescopio, ¿no? Como lo describió Galeno, puede ver a distancia, pero puede ver en una sola dirección. Hoy en día podemos ver hacia abajo, si queremos, con un lente angulado de 90 grados, o un poco hacia arriba con unos 30 grados, o un poco hacia abajo, como el que usamos siempre, que es de 70 grados. Y podemos capturar la imagen en esto que es el capturador de imágenes y la pantalla. La posición, pues el paciente puede estar algo debajo, de por la comunidad, o podemos estar a la misma altura, como recomiendan muchos autores. Esta es la forma como lo pueden hacerlo, ¿no? Entonces, se debe estar con anestesia tópica y las cuerdas vocales. Tomamos con la mano izquierda la lengua y con la mano derecha introducimos la óptica. Y como estamos viendo ahí, esta es una campaña del Día Mundial de la Voz, ¿no? Podemos ver las cuerdas vocales y podemos decirle al paciente y explicar que él puede ver y escuchar sus cuerdas vocales y que tiene que hacerlo, más si es un profesional de la voz, ¿no? Con controles de rutina. Entonces, vamos a hablar de las endoscopías, pues de las tres primeras que les comenté, que es esta, la telelaringoscopía, la laringoscopía flexible y la estroboscopía. La telelaringoscopía nos da varias ventajas, ¿no? Excelentes imágenes aumentadas, posibilidad de registro en video, permite ver y diagnosticar con exactitud el tipo y tamaño de las lesiones. Las desventajas serían que puede haber poca tolerancia, el paciente tiene mucho reflejo nauseoso, se realiza en posición no fisiológica y no permite explorar todas las funciones de la laringe. Por ejemplo, no podemos hacerle deglutir cuando hacemos una telelaringoscopía o laringoscopía rígida. Esta otra es la flexible. Entonces tenemos la opción de colocar este dispositivo a través de la boca o incluso a través de la nariz si queremos hacer una prueba fisiológica. Le colocamos por la nariz y por la boca el paciente puede cantar o puede deglutir, ¿no? Entonces, aquí están sus ventajas.
Tiene mayor tolerancia, eso sí, no provoca reflejo nauseoso, permite una exploración de fosas nasales, rinofaringe, y otras estructuras, y bueno, lo más importante es la exploración en condiciones fisiológicas. Las desventajas serían pues no poder magnificarla, aunque hoy en día existen chips más modernos para poder hacerlo, pero por lo pronto nos quedamos con el concepto de no poderla magnificar. La iluminación es reducida y la definición no es tan buena. Y bueno, el tercero, ¿no?, en nuestras armas es la estroboscopía. Con este podemos ver el ciclo vocal. Vemos que la frecuencia fundamental de la fonación en el hombre es de 100 a 150 ciclos por segundo, de lo que dijimos, ¿no?, del movimiento mucoondulatorio de las cuerdas vocales. La mujer presenta más ciclos, vale decir voz más aguda, entre 200 y 260 ciclos por segundo, y en el niño está más o menos parecido, ¿no? Muy bien. Este es el estudio de estroboscopía, donde tenemos el ciclo vocal, y la persistencia de las imágenes en ella pues, son como en cámara lenta. Sabemos que según la ley de Talbot, una persona puede captar una imagen en 0,2 segundos. Es por eso que cuando, por ejemplo, vemos que está partiendo el tren, podemos ver a los primeros pasajeros, pero cuando este va más rápido, ya no podemos definir bien la imagen de qué personaje está en cada ventana. Eso es lo que nos va a ayudar la estroboscopía, a sacar fotos en ciertos momentos para poder ver como en cámara lenta estructuras que no podíamos ver cuando estaban en movimiento las cuerdas vocales en una imagen endoscópica normal. Entonces, en la estroboscopía, pues podemos ver la frecuencia fundamental, podemos ver su periodicidad, podemos hacer un análisis de los movimientos verticales y horizontales, ¿no? Vemos la simetría de los movimientos bilaterales, vemos la onda mucosa, la regularidad de las vibraciones, si hay o no un buen cierre glótico, características y grado de la ondulación de la onda mucosa. En un trabajo que hicimos en el Hospital de Clínicas, vimos que en cierta cantidad de pacientes, que está con azul, en rojo teníamos el mismo diagnóstico, ¿no?, con el examen de estroboscopía. Pero podemos ver en lila que hay ciertos pacientes en los cuales se añade otro diagnóstico e incluso lo que dice la literatura. Podemos tener un diferente diagnóstico, ¿no?, después de un examen estroboscópico. Es por eso que tal vez de rutina podemos hacer una endoscopía, pero ya la estroboscopía nos va a dar un diagnóstico más fino. Esta es una imagen, por ejemplo, de un hiatus laringio en una imagen estroboscópica. De repente en la endoscopía veíamos llegan a juntarse los cuerdas vocales y veíamos el hiatus en reloj de arena. Entonces podemos valorar la calidad vocal de acuerdo al tono, la frecuencia fundamental, donde entran el músculo cricotiroideo y los aductores, y el volumen, de acuerdo a la intensidad que viene desde las vías aéreas inferiores, ¿no?, la amplitud de vibraciones por segundo y la presión subglótica. Todos estos son factores importantes para la calidad vocal. Existen ciertos índices de discapacidad vocal, Voice Handicap Index de la Academia Americana del Habla y el Lenguaje, que nos da por ejemplo, que se llama GERVAS, que las siglas vienen por las unidades que van a tomar, y otra modificada que es ¿no?, el KT, que es el GERVAS, pero a esta le introducen la intensidad y el tono. Esto nos ayuda para la medición, subjetividad y concordancia de la valoración vocal. Esto es un estudio que se hace en laboratorios de la voz, no lo manejamos de rutina los otorrinolaringólogos. Para el seguimiento lo mismo, se hace ese mismo análisis perceptual que les mostré antes, se hace la videoestroboscopía y se hace un análisis acústico. Todo esto nos lleva a evaluación del tratamiento de la voz. Entonces, hablando del tratamiento ya de las disfonías, antes de ver a las disfonías, recordemos la imagen que teníamos antes, ¿no? Hacemos siempre la laringoscopía, ahora ya sabemos que no, pero debemos hacerla, también ya sabemos que sí, ¿no? ¿Usamos de rutina antibióticos, tratamiento antirreflujo o esteroides? No. Vamos a ver en cada patología que cada uno tiene sus indicaciones. Bueno, esto es para recordar nada más algo que antes les tenía pensado mostrar, que es en cuanto al reflujo gastroesofágico. Este es un diagnóstico llamado reflujo faringolaríngeo. Es un diagnóstico actual.
El reflujo gastroesofágico tiene que ver más con el esfínter esofágico inferior. Y muchos pensamos que por eso nos va a dar disfonía. No, la clínica puede ser pirosis, puede ser otra clínica, pero no disfonía. En cambio, si hablamos de reflujo faringolaringio, sí la clínica puede ser disfonía, como ven aquí en un 98%. Existen escalas para poder hacer su diagnóstico, ¿no?, de acuerdo a los síntomas que el paciente refiere según este cuestionario, o los hallazgos endoscópicos que venimos a ver. Bueno, también hablamos de terapia foniátrica. Esta terapia pues, nos permite obtener una adecuada calidad vocal, nos permite recuperar la comunicación y es la más indicada en las lesiones con abuso vocal. Por ejemplo, en la parálisis cordal en abducción, vemos que una de las cuerdas vocales está en abducción. Lo que hace esta terapia es hacer que la otra cuerda trate de compensar para que ambas cuerdas vocales puedan juntarse. Es uno de los tratamientos menos invasivos con el cual se podría comenzar a hacer este tipo de tratamientos en estas enfermedades. La terapia foniátrica viene a tratar directamente, o sea, en la voz del paciente, o indirectamente en la calidad de higiene y cuidados de la voz que va a tener el paciente. La higiene vocal pues tiene que ver con una conducta vocal adecuada, la sintomática con mejorar la calidad vocal y los síntomas, la psicógena, pues alteraciones funcionales pueden ser tratadas, fisiológicas también, con producción ideal de la voz, e integral, combinación de todas las anteriores. Y el tratamiento de pasar de médico foniátrico también puede pasar a ser quirúrgico. De la fonocirugía podemos rescatar lo siguiente. Pues vemos la lesión y tenemos que ver si no hay interferencia con propiedades biomecánicas, en especial en un concepto como que las cuerdas vocales tienen que juntarse en la línea media para poder hacer la fonación. Si hay una estructura como esta que se interpone, pues se retira por fonocirugía. Pero ¿qué es lo que pasa generalmente? No se respeta la estructura cordal durante la resección. Puede ser un pólipo que tengamos que quitarlo sin dañar la cuerda vocal, ¿no?, la lámina propia superficial. Pero generalmente pues podría pasar, y cuando pasa, ¿qué ocurre? Hay una cicatrización y una zona adinámica, ya que esta no tiene las 5 capas de la cuerda vocal. Entonces vemos que la microestructura nos da la calidad la calidad vocal. Si está bien cuidada la cuerda vocal, pues sí, la fonocirugía va a ser un éxito. Y ese debe de ser nuestro objetivo. Existen dos tipos de fonocirugía, ¿no? La primaria, que es la que más practicamos, que es la mejoría o restauración vocal. La cirugía es del pliegue vocal, o puede ser cirugía del marco laringio, o procedimientos de neurolaringología o cirugía reconstructiva. La secundaria tiene que ver más con resección de tejido potencialmente maligno o de hacer el mantenimiento de la voz. Bueno, en cuanto a la fonocirugía tenemos ciertas indicaciones, ¿no? Pero siempre considerar que puede haber recidiva. Indicaciones: compromiso de la vía aérea, lesiones sospechosas de malignidad, cáncer, lesiones estructurales y compromiso de producción o calidad o del tono. Y por último, en el tratamiento podemos hablar de tratamientos complementarios. Existen tratamientos complementarios en la patología, que es más frecuente de la que vamos a hablar, que es la papilomatosis, por ejemplo. Posterior a su resección, es una enfermedad que suele recidivar y con mucha frecuencia. Entonces usamos esto. Hay varias sustancias que se pueden colocar para retrasar esta recidiva. Yo practico mucho el Cidofovir, ¿no?, con consulta externa. Aquí, por ejemplo, tenemos un video de cómo se hace la situación cuando se hace un consulta externo. Entonces puede hacer también una situación que el paciente puede mejorar. Estamos viendo una lluvia laringea por la nariz, está colocando el nasofibrolaringoscopio, y por una aguja está introduciendo silocaína, mientras el paciente cierra las cuerdas vocales diciendo la letra E, con lo cual ya estaría anestesiado. Y entonces, una vez anestesiados, pues sí, podemos colocar, de acuerdo al esquema, y diferentes esquemas para el COVID, el número de unidades, y los ciclos van a durar cada semana. Eso ya de acuerdo a cada autor, se debe mantener la COVID y evitar, ¿no?, la recidiva. Bueno, ahora pasamos a la clasificación ya de las enfermedades, y vamos a usar esta clasificación que es me parece la más completa, la de Zubizarreta. Esta clasificación, que es antigua,
pero engloba a todas, nos clasifica en dos clásicas, que son las disfonías orgánicas y las disfonías funcionales. Puede haber una mezcla de las dos. En otras clasificaciones se ha visto que le dicen disfonías mixtas, ya que tiene las dos. Otras clasificaciones nos ponen como si fuera una evolución de la otra. Por ejemplo, una disfonía funcional nos puede llevar a una orgánica, de que sí puede haber un daño anatómico. En esta clasificación la subclasifica en con alteración estructural de la laringe y en sin alteración estructural de la laringe. Y las funcionales, pues igual, con alteración estructural de la laringe y sin alteración estructural de la laringe. Vamos a ver primero a las orgánicas. Aquí tenemos las disfonías orgánicas en ambos cuadros. Esta, que es las que tienen alteración, ¿no? Vale decir, hay lesiones, como esas neoplásicas, pueden haber tumores, pueden ser traumáticas, como el granuloma, que lo vamos a exponer hoy. Puede haber un trastorno circulatorio periférico, edemas de Reinke. Hay causas genéticas, ¿no? Hereditarias también, que pueden estar relacionadas con alteración en la cuerda, como el sulcus vocalis. Y causas congénitas y adquiridas también, las más frecuentes, las infecciones, ya sean específicas o no específicas. Luego tenemos las orgánicas sin alteración. No hay alteración de la estructura laríngea, en especial de las cuerdas vocales, pero sí hay alteración, ¿no? Orgánica, como las parálisis laringeas. La cuerda vocal está ahí, está sana, pero no se mueve. Tenemos alteraciones neurológicas, piramidales, extrapiramidales y alteraciones endocrinológicas. Bien, comencemos entonces con las de causa orgánica, con lesión de la cuerda vocal, y vamos a comenzar con la más frecuente, que de repente en medicina familiar se van a chocar, que son las laringitis agudas. Las laringitis agudas, dentro del protocolo, no está indicada para hacer una endoscopía, sino es antes de las 3 semanas, ya que esta tiene como un agente biológico frecuente estos virus, ¿no? Entonces, al ser viral, el tratamiento viene a ser el reposo vocal. Ayudamos con analgésicos y con corticoides, y pues podemos humidificar también el medio ambiente, o también hacerle nebulizaciones al paciente. Entonces, con esto el paciente va bien. No es necesario empezar con antibióticos, porque ya dijimos que está demostrado en medicina basada en evidencia que no va a acelerar el curso de recuperación de una infección viral, ni tampoco inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Luego tenemos aquí, en estos pacientes, la exploración científica nos muestra una mucosa edematosa hiperémica, ¿no? Y en los niños puede provocar obstrucción de la vía aérea. En cuanto al origen, pues tenemos que es irritativa, de causa infecciosa, con un cuadro clínico caracterizado por disfonía. Aquí está un parámetro importante. Hay que tomar la temperatura, ya que si es un niño y vemos que no baja, tenemos que sospechar tal vez de una sobreinfección bacteriana, pero no es nuestra generación. En cuanto a las complicaciones, pues puede afectar la vía aérea inferior. La laringitis crónica, causada por factores ambientales, ¿no? Pueden ser factores funcionales orgánicos, inhaladores. Aquí sí puede entrar el reflujo gastroesofágico o el reflujo faringolaringeo, que es una disfunción esofágica superior, y la inhalación de humo o el cigarrillo. Esta es una imagen de un paciente que tiene una laringitis ya establecida, ¿no? Incluso bacteriana, porque vemos en él secación turulenta. Se pueden afectar las cuerdas vocales, los aritenoides. Esa es la imagen de una laringitis. Ya otra infección que tiene un daño orgánico con alteración de la cuerda vocal, en este caso sería de la epiglotis, que está más adelante. Tenemos la inflamación del vestíbulo laríngeo, por eso también esta enfermedad se llama vestibulitis, ¿no? Esta epiglotitis puede ser muy peligrosa en los niños. De hecho, es una emergencia en los niños. Ocurre frecuentemente entre los 3 y 6 años. El cuadro es aparentemente gripal. La evolución es rápida. Aparece disnea, pero que es alarmante, ya que sabemos que la epiglotis en el niño es más grande. Y por la inflamación y el peso, pues como una tapita, esta va a ir a cerrarse y puede el paciente estar asfixiado, ¿no? Entonces, produce edema, congestión,
el paciente tiene que ser internado de emergencia, recibir antibióticos por vía endovenosa, mucolíticos y oxigenoterapia. Muchas veces podría llegar también a las traqueotomías. Esta es una imagen de una epiglotitis. Algunos le llaman o lo describen como un hocico de hipopótamo. Aquí está, ¿no? Entonces no podemos ver las cuerdas vocales. Y al ser un niño, la epiglotis es más grande y puede cerrar fácilmente la vía aérea. Una patología que también es una lesión, tiene alteración laringea y orgánica también, es la leishmaniasis. Esta patología pues viene a ser endémica en ciertas áreas de nuestro país, como en los yungas, y vemos que el paciente tiene sinequias, ¿no? Las sinequias que vemos aquí son entre epiglotis y toda la área posterior, y tiene varias variedades. Esa solamente es una. Entonces el tratamiento aquí viene a ser un tratamiento específico para la leishmaniasis y posteriormente una reconstrucción de la vía aérea. Otra patología frecuente en nuestro medio, la tuberculosis laringea. Bueno, la tuberculosis, cuando es laringea, causa lesiones granulomatosas y esta es muy frecuente. Su etiología la conocemos, el Mycobacterium, y el diagnóstico, pues, lo hacemos, además de los antecedentes, por laringoscopía. En la laringoscopía, si vemos estas lesiones granulomatosas, podemos hacer una histopatología. Esta es la mejor, ya que esta sí nos va a dar el diagnóstico. Por epidemiología sabemos que son relaciones en varones más frecuentes que en mujeres, una relación de 2 a 3 por 1. Y en cuanto a la clínica, pues tiene periodos evolutivos, ¿no? La inflamación, hiperplasia, la infiltración y ulceración, y el absceso prelaringeo. Su clínica, si se afecta, pues la epiglotis, los ventrículos, los pliegues vocales o las bandas ventriculares. De acuerdo a ello, lo principal es la disfonía. Y el tratamiento, en este caso, pues tenemos el esquema que ya conocen, que es el esquema corto o el esquema convencional. Esta es la imagen de los granulomas que produce la tuberculosis. Cuando pensamos en granulomas diseminados, como es el antecedente, podemos ya pensar en tomar la biopsia para hacer a este paciente el tratamiento específico. Esta es otra variedad de tuberculosis que también nos tocó ver, ¿no? Esto se llama pseudomembrana. Esta pseudomembrana tuberculosa, pues además de ser resecada, fue llevada a patología donde nos dieron el diagnóstico de tuberculosis. La disfonía es evidente y además presentaba disnea. La disnea viene a ser como el hermanito de la disfonía en las patologías de las cuerdas vocales. Y pasamos a una de las más frecuentes en nuestro medio y que últimamente pues está subiendo más de frecuencia, que se llama papilomatosis laringea. Esta enfermedad es causada por un virus, el virus HPV, ¿no? Papilomavirus humano, con diferentes cepas. Hay más de 100 cepas, pero las cepas más importantes hay que clasificarlas. Existe el PCR, ¿no? Para el diagnóstico, que nos puede dar el tipo de cepas, ya que hay cepas benignas, moderadamente malignas o malignas. Bueno, el diagnóstico de esa patología se hace por laringoscopía. En la laringoscopía vemos las imágenes que vamos a ver después, que son típicas de la papilomatosis. Prácticamente son verrugas, ¿no? Que están concentradas como un racimo de uvas en las cuerdas vocales o diseminadas hacia la epiglotis o comisura posterior. También se hace un estudio llamado cromoendoscopía, ¿no? En el cual se puede introducir un colorante, índigo carmín se llama, y podemos ver mejor, ¿no? Los papilomas. Se debe de hacer una biopsia para confirmar el diagnóstico y a veces se puede llegar a hacer una tomografía cuando hay una obstrucción total de la vía aérea superior. El tratamiento en estos casos es la resección del papiloma. El tratamiento viene a ser paliativo ya que esta enfermedad suele ser recidivante. La resección del papiloma, hoy en día existen varias formas, ¿no? Puede ser a cielo abierto, hacemos una vista de la laringe a través de endoscopía o a través de microlaringoscopía con microscopio, y una vez viendo los papilomas pueden resecar con tijeras y pinzas. Además se puede usar otro tipo de artefactos, ¿no? Como es la microdebridación para tratar de preservar y cuidar las cuerdas vocales.
Y lo más moderno hoy en día pues es el uso de los láser. Existen diferentes tipos de láser para resecar este papiloma, ¿no? Láser de diodo, láser de CO2. Hay un láser que va a quitar irrigación a estas verrugas, es el láser KTP, ¿no? Y bueno, a ellos se puede agregar lo que les mostré hace un momento en un video, que es el tratamiento médico complementario, con infiltración ya sea de fidofovir o interferón alfa o inclusive la vacuna. Y el examen citológico. Para los días más frecuentes, yo sugiero hacer el PCR. Vamos a ver, aquí está una imagen endoscópica por telelaringoscopía, donde la clínica del paciente en primer lugar viene a ser la disfonía, más si los papilomas están en la comisura anterior. Recordemos que esta es la comisura anterior, esta es la comisura posterior. Esto es adelante y esto es atrás. O sea, la epiglotis está más cerca de la lengua. Si las verruguitas están más adelante, aquí en comisura anterior, la clínica va a ser más disfonía. Si estas lesiones papilomatosas están más aquí, en comisura posterior, la clínica más va a ser disnea. Y si están diseminadas en ambos, en toda la cuerda vocal, la clínica va a ser disfonía y disnea. Ahora vamos a ver, antes de ver esta imagen, vamos a ver una pregunta. Nos preguntan si la epiglotitis se considera una emergencia. Y pues sí, ¿no? Si es en niños, la epiglotitis es una emergencia, porque corre en riesgo la vida del paciente. Bien, continuando, vamos a ver otra imagen de papilomatosis laringia. Vemos imágenes de estructuras sesiles, se dicen arraizadas, están como en racimo de uvas, aframbuesadas, y vemos que el paciente respira apenas, ¿no? Porque tiene los papilomas no solamente en la comisura anterior, sino que se están diseminando en la comisura posterior. Tenemos otra pregunta. ¿Me lo pasan? Mientras voy a seguir avanzando. Tenemos aquí otra imagen de papilomatosis, pero ya con el colorante de indocarmín, que es la cromoendoscopía. Estamos viendo aquí las imágenes de los papilomas, y aquí estamos introduciendo el colorante. Hay estudios nuevos, ¿no? Que este procedimiento era antiguo, pero con este nuevo colorante lo que se hace es introducirlo intraoperatorio para poder ver mejor los papilomas y que no se nos pueda pasar por alto, ¿no?, alguno en el intraoperatorio. Ahora sí vamos a ver las preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de recidiva en la papilomatosis laringia? Muy buena pregunta. Lamentablemente el pronóstico es malo, de que el porcentaje va a ser del 100%. No existe un paciente en el cual le puedas retirar los papilomas y este no vuelva a aparecer. Generalmente, es más, su nombre porque se llama papilomatosis laringia recurrente. Vamos a hacer esta pregunta. ¿La fibroendoscopía le provoca daño al paciente? Ninguno de los tres estudios que dijimos le provoca ningún daño al paciente. De hecho, el paciente cuando ve el endoscopio rígido, más si es el de laringe que tiene 10 milímetros de espesor, se asusta, ¿no? Y dice, ¿me va a entrar todo hasta la laringe? Y le decimos que no. Eso solamente entra hasta la boca, jalamos la lengüita y desde ahí arriba, recuerden que tiene una angulación, podemos ver las cuerdas bucales. En el peor de los casos le causará un reflejo nauseoso, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado al hacer estos procedimientos. No por ser no dañinos, vamos a introducir con mucha fuerza y pues lastimar al paciente. La nasolaringoscopía que nos preguntaron, al entrar por nariz, pues se debe de ver bien si no hay un desvío septal, por ejemplo, o una hipertrofia turbinal, ya que si vemos alguna estructura, sí podemos lastimar al paciente y hacer sangrar alguna estructura dentro de la nariz. Es por eso que hay que revisar antes, ¿no? ¿La papilomatosis se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. Esta enfermedad, al ser de contacto, ¿no?, infectocontagiosa, se produce cuando hay un contacto. La relación oral vaginal podría ser una de esas, o la transmisión vertical o horizontal, vale decir, a través del canal del parto o con la paciente embarazada por la cesárea, también por una transmisión vertical puede ser contagiada. Entonces, ¿qué hacer? La orientación es muy importante. Hay que conocer esta enfermedad. La papilomatosis laringia es por contacto. Tener mucho cuidado
ya sea en las relaciones, ¿no? o bueno, prevenirlas va a ser lo mejor en cuanto al contacto para no contagiarse de papiloma. Lo mismo pasa con esta enfermedad, el cáncer de laringe. ¿Pacientes con papilomatosis pueden evolucionar a cáncer de laringe? Sí, de acuerdo a las cepas, hay cepas que son malignas, ¿no? Y nos pueden llevar a eso. Hablando ya del cáncer de laringe, pues hablamos que es un carcinoma escamoso o pueden ser tumores malignos no escamosos, como el condrosarcoma, carcinoides o adenocarcinoma. El escamoso, es el más frecuente, ¿no? 98%. La edad, pues, es alrededor de los 50 y 70 años y predomina más en el sexo masculino. Su etiología es multifactorial. Los factores pueden ser el tabaquismo, el alcohol, factores ocupacionales, dieta, deficiencia vitamínica o hasta el reflujo gastroesofágico persistente. En la anatomía patológica la podemos dividir según su histología en diferenciado, indiferenciado o semidiferenciado. Según su forma macroscópica, en vegetante, ulcerado, infiltrante o asociación de los anteriores. Y la clasificación topográfica, pues de acuerdo a la ubicación, supraglótico, glótico, subglótico o hipofaringe. Aquí va a ser muy importante el ganglio centinela. Al palpar el cuello, el paciente tiene, de acuerdo al segmento cervical, ¿no?, ganglios que nos pueden indicar hacia dónde puede ir la lesión. Se puede hacer una estratificación de acuerdo a la clasificación de TNM, ¿no?, en estadios 1, 2, 3 o 4, y la clínica pues va a ir desde síntomas tempranos como las molestias faringolaringeas, sensaciones de cuerpo extraño, o síntomas intermedios como la otalgia unilateral o orinofagia moderada, y los síntomas tardíos, que son el dolor local espontáneo, orinofagia, disfagia, alteraciones del timbre, disfonía. Miren, están como un síntoma tardío. Lamentablemente el paciente es aquí cuando recién acude al médico. Y ahí la importancia de la endoscopía, ¿no?, de rutina en pacientes que trabajan con la voz y tienen esos factores predisponentes. El diagnóstico se hace por el interrogatorio, se hace la laringoscopía, ¿no?, y se puede llegar a hacer estudios de imagen como la tomografía y la resonancia. En cuanto al tratamiento, pues hay tratamiento radiante, el quirúrgico, la reacción endoscópica y tratamientos paliativos, ¿no?, para hacer que el paciente pueda respirar, por ejemplo, una correctomía. Esta es una imagen de un paciente ya con un cáncer de laringe avanzado. Creo que si no le puse lo que es una leucoplasia, es una lesión premaligna, en la cual sí podríamos sospechar de esta patología y prevenir esto, ¿no? Y es una lesión que tiene, que sangra, tiene diferentes áreas de necrosis, de hiperkeratosis y está diseminada por toda la laringe. Pasamos a otra lesión que sigue dentro del primer grupo, que son las orgánicas, con alteración de la cuerda vocal, que es el granuloma laríngeo. Este empieza como sin alteración de cuerda vocal. Se produce por una acumulación de tejido, generalmente en las aritenoides o en el área interaritenoidea. Hay infiltración inflamatoria crónica. Se presenta más entre la cuarta y quinta década de la vida. Es más frecuente en hombres, ¿no?, y está constituido por cuerpo y por cubierta. Tenemos aquí tres de los factores más importantes que nos la producen. El abuso vocal es uno de ellos, ¿no? Se produce un fuerte choque, o lo que les dije hace un momento, un azote entre las cuerdas vocales. Hay patrones de abuso vocal, tales como la tos o la carraspera frecuente, y eso no viene a ser culpa de la laringe, sino de que no estamos con los buenos hábitos de cuidar la laringe y que estamos con alguna patología rinofaringe, y esto nos produce esta carraspera. Entonces, eso se llama abuso vocal. Intubación endotraqueal. También están descritos, ¿no?, se encuentran en el 65% de mujeres con inmunoma. Es más frecuente mientras mayor edad tenga el paciente y mientras más prolongado sea el periodo de intubación. De hecho, en los pacientes que están en terapia intensiva, esos pacientes llegan a tener un periodo como de 10 a 14 días y pasan después a traqueostomía, de que no podemos hacer que esa intubación nos lleve a este tipo de patología. Y bueno, por último, el reflujo faringolaríngeo. El daño indirecto, ¿no?, por el contenido gástrico con irritación de la mucosa y genes de introducción crónica nos puede llevar a este reflujo. Hay sensación de cuerpo extraño, se llama también bolo laringio, genera carraspera y necesidad constante de limpiar la vía aérea y la tos. Nuevamente les repito que son diferentes la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿no?, que se produce a nivel del esfínter esofágico inferior, y el reflujo faringolaríngeo, que se produce a nivel del esfínter esofágico superior. No significa que siempre estén separados, al contrario, generalmente siempre están juntas, pero son dos entidades diferentes.
Si es que estuvieran diferenciadas o separadas, podríamos decir que, por ejemplo, en el ERGE hay exposición prolongada al ácido. En el reflujo faringolaringio, la protección de la absorción y la deglución evita que haya esto. Esta hay una disfunción del esfínter esofágico inferior y en esta del esfínter esofágico superior. Vemos que la clínica del ERGE es la pirosis, ¿no?, de esofagitis, y su clínica es más nocturna, pero que cede con periodos cortos de inhibidores de la bomba de protones. En cambio, en el reflujo faringolaringio, vemos que hay laringe posterior. Este sí nos produce disfonía, que es de lo que hoy estamos hablando, y hay riesgo de cáncer escamoso de laringe. La sintomatología generalmente en este caso es diurna, y con el tratamiento pues tiene que ser cursos largos de inhibidores de la bomba de protones. En este no tiene laringitis ni disfonía y no se asocia a un cáncer de laringe. Este reflujo faringolaringio no tiene pirosis. Tenemos otra pregunta. ¿En qué parte de la glotis es más frecuente el granuloma laringio y es maligno? Bueno, la parte más frecuente es la comisura posterior, como lo dijimos, entre las dos aritenoides. ¿Es maligno? Pues todas las enfermedades que estamos viendo, si son persistentes, sí tienen tendencia a poder ser malignos, como esta del reflujo faringolaringio. Esta es una imagen justo de lo que preguntaba, ¿no? Un granuloma laringio que está ubicado en comisura posterior. Recordemos que donde está epiglotis es comisura anterior y donde están las aritenoides es comisura posterior. Aquí está la lesión granulomatosa. Generalmente el tratamiento es quirúrgico, resecarlo, pero no termina ahí. El tratamiento tiene que ser en que estas dos cuerdas no vuelvan a azotarse y tener lo que teníamos en la etiología. Carraspera, por ejemplo. Tiene una patología rinofaringea por arriba, o tiene enfermedad de reflujo faringolaringio por debajo de la glotis, van a producir la carraspera y este granuloma va a volver a crecer, ¿no? Entonces, el tratamiento va a ser no solamente la resección, sino evitar que esto pase. Han habido artículos en los cuales mencionan que esta cuerda vocal se puede paralizar en abducción, ¿no?, con toxina botulínica. Y esto nos va a hacer que por lo menos por unos meses esas dos cuerdas no se suenen y este granuloma no recidive. Ahora vamos a hablar de la parálisis de cuerda vocal, otra patología frecuente en nuestro medio y que tiene muchas causas etiológicas. Por ejemplo aquí, y recordemos que es anterior y posterior, es la cuerda vocal izquierda. La cuerda vocal izquierda está paralizada en abducción, ¿no? No está ni tan abducción ni tan abducción, está en posición intermedia, se llama posición cadavérica. Recordemos el tratamiento foniátrico, lo que les expliqué. Esta cuerda vocal se la ejercita para que pueda llegar a chocar con esta cuerda vocal y puedan llegar a producir sonido. Ese es el primer paso. De no funcionar ese tratamiento, porque ese es el típico caso en el que sí debería funcionar, pues hacemos una medialización de esta cuerda vocal. Y eso ya es fonocirugía. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene uno de los antecedentes más frecuentes. Una cirugía de cáncer de tiroides. Entonces fueron resectados ambos nervios laríngeos recurrentes. Los nervios laríngeos recurrentes inervan casi todos los músculos de la laringe. Casi, les digo, porque el músculo cricotiroideo es inervado por el laringe superior. En este caso, se seccionaron los dos, pues no se mueven las cuerdas vocales. ¿Lo ven? Al paciente le pedimos que nos diga algo, pero no se escucha nada. No llegan a juntarse las cuerdas vocales. Están paralizadas ambas. Eso se llama síndrome de Siempen, con Z. Y cuando están en abducción juntas, se llama síndrome de Riegel. En este caso, pues el paciente al no poder respirar, lo que se hace es una traqueostomía para que pueda respirar. Bueno, pasamos a otra alteración orgánica, ¿no?, que es el sulcus vocalis, que se puede dividir en tres. Este es el sulcus vocalis tipo 1, es más fisiológico, tratamiento con foniatría. Sulcus vocales tipo 2 o de Bergeture, que es justamente el de la imagen, donde vemos que hay una línea que divide la cuerda vocal. ¿Ven este espacio? Eso ya tiene indicación quirúrgica. Y el tipo 3, pues, o en saco, ni qué decir, ¿no? Hay que resecar, hay que hacer flap o hay que rellenar. Hay varias técnicas quirúrgicas para poder hacer el tratamiento de este sulcus. Esos eran algunos ejemplos de las disfonías orgánicas, con alteración de cuerdas vocales o de laringe. Ahora vamos a ver las disfonías funcionales. En estas pueden llegar a haber alteración, lo que en otras clasificaciones se llamaría disfonías mixtas.
y disfonías funcionales sin alteración. Vamos a ver algunas como con alteración. Vamos a ver al nódulo, al pólipo, fonación en bandas o al mismo sulcus. El sulcus entra en ambas clasificaciones, ya que puede ser genético o hereditario y puede tener un componente de evolución funcional. Y las sin alteraciones, como las fonastenias o las psicógenas, ¿no?, que pasa mucho en la pubertad, o las mutaciones alteradas o las espásticas. En el protocolo de disfonías funcionales, pues podemos ver que hay diferentes tipos, ¿no? Hay que ver si hay disfonía psicógena, hipofunción laringia o hiperfunción laringia. Estos pues nos van a ayudar a que es más frecuente esta en pacientes que hacen un uso prolongado de la voz sin una preparación adecuada. Por ejemplo, los locutores de fútbol o los músicos o cantantes, perdón, que no han recibido clases o instrucciones de profesores de música. Tenemos aquí que hay sin alteración y con alteración estructural. Las sin alteración estructural laringia deben pasar por este protocolo, hacer una laringoscopía y ver si no hay pólipos o nódulos, ¿no? Entonces, más bien es el diagnóstico por descarte. Después tenemos un tratamiento que está basado en rehabilitación vocal, ¿no?, logopedia, también por foniatría y también por profesores de música. Alteración, higiene vocal es muy importante y podemos llegar a veces a la fonocirugía. Esta es una de las patologías que es funcional con alteración laringia. Tenemos al nódulo laringio. Su clínica viene a ser parestesias, fatiga vocal, hasta llegar a la disfonía. Y la exploración, pues el paciente tiene nudosidad en la cuerda, siente que hay una flema en la garganta que no la puede expulsar. Entonces empieza a carraspear, pero sigue disfónico y no se le pasa esa sensación. Lo vemos a la endoscopía y el diagnóstico está ahí, ¿no? Los nódulos laringos. Tienen una triada estos nódulos, generalmente son bilaterales, siempre son dos y están en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores. Su tratamiento viene a ser el reposo vocal en estadios tempranos. Hay una clasificación que la clasifica en 5 tipos. Esto viene a ser de acuerdo al colágeno que tiene el nódulo. Cuando está en estadios tempranos, el reposo vocal relativo, más la logopedia, corticoides, ¿no?, suele ser el tratamiento ideal. Pero cuando está en un estadio 3 para adelante, donde ya hay mucha concentración de colágeno, donde está muy concentrado el nódulo, la exéresis es el tratamiento. Aquí está la imagen de los nódulos. Ahí está la triada, ¿no? Siempre son simétricos, bilaterales. Aquí está la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores. Este es un estadio 1, por ejemplo. Y este estadio suele ir muy bien con tratamiento foniátrico. E higiene vocal. En cambio, este es un estadio 3. Vemos que están consolidados los nódulos. En este caso, pues de repente es lo mejor hacer un tratamiento quirúrgico. Resecamos los nódulos. Igual existen varias técnicas, ¿no? Infiltración en cuerda para respetar la lámina superficial, hacer un flap. A veces se colocan colas biológicas para resecar el flap o sutura. Ahora vemos el pólipo laringio. Bueno, en esta patología del pólipo, el paciente con sospecha clínica menor presenta disfonía y lo que llamamos ronquera y sensación de bolo laringio. Los datos clínicos pues pueden ser a la endoscopía, se ven los pólipos que mayormente son unilaterales, están ubicados en el tercio medio de la cuerda vocal. Siempre hay que descartar diagnósticos diferenciales. Y el tratamiento pues va a ser en un preoperatorio, una higiene vocal igual, y el quirúrgico va a ser la resección de esta patología. Aquí lo más dificultoso de repente va a ser armar el microscopio o el endoscopio para poder visualizarlo. Y luego la resección pues no viene a ser muy complicado. Este es el pólipo laringio. Ahí estamos viendo la misma imagen de nódulos. Bueno, pasamos al siguiente. Fonación en banda. Otra disfonía funcional con alteración de cuerda vocal. Aquí el abuso vocal del paciente y el no tener la preparación adecuada hace que no solamente las cuerdas se junten, sino también esto, ¿no?, las bandas ventriculares. Y pasamos a una que no tiene daño estructural de la laringe. Se llama disfonía espástica o espasmofonía.
Esta patología, como vemos aquí, vamos a escuchar el audio. Está con un temblor. La espasmofonía es una alteración del ritmo y puede ser causada por patologías de origen central como la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Ahí está nuevamente, ¿no? Descrita por Travers en 1861. Es una fonación apretada, tensa, poco intensa, monótona, con alteración del ritmo. Y ahora vemos el hiatus laringio. El hiatus laringio o hiatus cordal es la separación entre las cuerdas vocales o el cierre entre las cuerdas vocales, ¿no? Es de origen funcional y está producida por incoordinación entre el aire y la voz. Aquí no se podría ver de repente en una imagen endoscópica normal, pero aquí, por imagen estroboscópica, sí podemos ver el hiatus. ¿Dónde está? Está en la comisura posterior, ¿no? Aquí. Vemos nuevamente y vemos que se altera el mecanismo de cierre y apertura de las cuerdas vocales, y con ello pues se altera consecuentemente la voz. Tratamiento de inicio foniátrico. Esa es la imagen estroboscópica. Vemos que hay un cierre incompleto entonces, ¿no? Y hay diferentes tipos de hiatus como vemos en este marco. Bueno, ya para concluir, vamos a hablar de las conclusiones, ¿no? Y las perlas que nos trae el tema de las disfonías, que como podemos ver, tratamos de comprimir lo más posible, que es un tema muy amplio y podríamos pasarnos hablando 1 hora de cada enfermedad. Seleccionamos solamente las más frecuentes para poder tener una idea. Bueno, decimos que la disfonía tiene alta prevalencia, provocando importante impacto en la calidad de vida, ¿no? Y sus costos son altos. El retraso diagnóstico tiene implicaciones importantes en la función en la vida. La disfonía implica una alteración en la producción de la voz, la calidad de la voz, el tono y o el volumen. Existen diversos factores y hábitos relacionados que deben ser considerados. No los olvidemos. Ese entorno tiene mucho que ver con la disfonía. Simplemente, y eso se llama higiene vocal, simplemente con tener idea de que no estamos haciendo higiene vocal ni preparación vocal, no vamos a poder recuperarnos de una disfonía que de repente es funcional. La historia clínica sin valoración instrumentada tiene una exactitud diagnóstica de solamente el 5%, solo el 5%, o sea, no vamos a llegar nunca al diagnóstico, por lo que se justifica realizar sin retraso laringoscopía en todo paciente con disfonía. Eso es lo más importante que debería de quedarse por hoy, ¿no? Como lo más importante, disfonía, laringoscopía. Los estudios de imagen se solicitan posterior a la laringoscopía y dependiendo de los hallazgos de la misma. Es por eso que no hablé de tomografía o radiografía o resonancia magnética, ya que su implicancia viene a ser muy, muy corta y su indicación es muy precisa, ¿no? Generalmente la endoscopía lo desplaza por completo al hacer un examen de rutina. El uso empírico de antibiótico en disfonía no ha demostrado beneficios. Eso que quede claro. El hecho de que una persona esté con disfonía no significa que le demos ya nomás el antibiótico. Esto no va a disminuir un proceso catarrático. El uso de esteroides para el tratamiento de disfonía ha demostrado eventos adversos más que beneficios. Entonces los corticoides igual van en la medida que sea necesario. El tratamiento antirreflujo solo está justificado si tiene una alta sospecha de un reflujo faringo-laringio. Ya sabemos que el diagnóstico viene por los síntomas de acuerdo al cuestionario y los hallazgos de acuerdo a endoscopía. Existen diversos métodos de la terapia foniátrica que son útiles para determinadas patologías. Lo mismo debemos tener un equipo, ¿no? El otorrino, con una foniatra que pueda hacer diversos métodos de tratamientos para las diversas patologías. Preciso. La clave de la recuperación de la calidad vocal es respetar la microestructura cordal durante la fonocirugía. Si un paciente tiene papilomatosis, lo que vamos a hacer es pensar primero en resecarlo, pero al mismo tiempo en preservar las 5 capas de las cuerdas vocales. Recuerden que cada una tiene su función. La cirugía en alteraciones vocales pues tiene indicaciones precisas, no vamos a ir directamente a operar todo. Hay que hacer un plan quirúrgico como por ejemplo en los granulomas, ¿no? Evitar que el paciente en qué está trabajando,
si después de la cirugía va a seguir hablando, va a seguir azotando las cuerdas vocales, no nos va a servir de nada que luchemos contra la marea. Bueno, este es un collage de lo que es a la izquierda el profesor que hizo este libro, que es Blake Simpson, ¿no? Del cual aprendimos mucho en algunas técnicas de cirugía, fonocirugía. Y de este lado, pues recordar el Día Mundial de la Voz, que es en abril, y donde hacemos todo el mes de abril la campaña, ¿no? Por los diferentes medios de comunicación, para poder hacer una buena educación vocal e incentivar a que los profesionales de la voz o la población en general se haga un examen de laringoscopía. Aprovechamos para mandar saludos especiales a la Legión del Paracetamol, ¿no? Por su gran colaboración con este tema, y al Laboratorio Bremer por la transmisión. Bien, muchísimas gracias. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.